político y científico estadounidense Benjamin Franklin dijo: presta dinero a tu enemigo y lo ganarás a él. Préstalo a tu amigo y lo perderás. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Desgraciadamente sí, el dinero puede hacer enemigos tus amigos y amigos enemigos. Ahora vamos a ver cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo no le debo nada a nadie, cumplí con la sociedad y cumplí con Dios. Y lo que es mío hay que dármelo. Todo el mundo se cree que porque tú le haces un favor, tienen el derecho de merecérselo todo. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Miguel, estás demandando a Carmelo. Dime quién es, por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso. Doctor Apolo, yo vengo de demandar al señor Carmelo por la suma de 60.000 pesos que me ha estafado. ¿Te los estafó? Me lo estafó. A ver, explícame cómo fue la estafa. Bueno, doctora, yo antes estaba traficando drogas, estaba bien, tenía carro, tenía casa, tenía lujo, tenía mujeres, tenía poder, tenía de todo. Vivía súper cómodo y me arrestan. Yo conduciendo por el expressway a exceso de velocidad, me para la policía y me arrestan por un poco de cocaína que tenían en posesión. Voy a la cárcel. Al final de cuentas, el crimen no paga. Exactamente. Lo arrestaron, le hicieron un juicio y lo condenaron ¿a cuánto tiempo? Doctora, salgo a bajo fianza y le presto a él. O sea, cuando salgo a bajo fianza, lo único que me quedaron 60.000 pesos que la policía no pudo encontrar y era el único capital que yo tenía. Como él era mi amigo, le cedo los 60.000 pesos para que lo invierta en una compañía de techo y yo tengo pruebas aquí suficientes del dinero que le presté a él. Con mis 60.000 pesos, que supuestamente iba a invertir para la compañía de techo, con eso dio el down payment de una casa. Doctora, pensando que me iban a sancionar a 4 años, 2 años, me sancionan a 10 años a prisión. 10 años de prisión te condenaron. 10 años de prisión, doctora. Y lo he perdido todo. Perdí mi casa, mis carros, mi familia y todo. Estando en prisión, después de 10 años, en 2 años se tuvo él manteniéndome. O sea, me daba 100 pesos, me daba 150 pesos y con eso se mantuvo. A los 2 años ya no me cogió más el teléfono. Y te visitaba en la cárcel. Bueno, déjame hablar. A los 2 años ya no habló, no me contestó más el teléfono y mi mujer me fue a ver por última vez y me dijo que ella tenía el niño chiquito, que quería rehacer su vida. Yo entendí que me faltaban todavía 8 años para terminar la condena. Y yo lo entendí, doctora, me vino el mundo encima porque lo único que tenía era mi mujer y mi hijo. ¿Qué edad tenía tu hijo? 4 años en aquel entonces. No, ahora tiene 14. Ahora tiene 14 años. Entonces, bueno, doctora, pasó el tiempo, cumplí con la sociedad, salí, llevo 4 meses en la calle, con mis amistades y con mis amigos, empecé a averiguar de él, di con la casa de él en Kenda, una mansión, con carro, con lujo. Cuando le toco a la puerta me sale con aquella cara de inocente y me dice: ¿qué haces aquí? Digo, bueno, yo vengo aquí a buscar mi dinero porque mira cómo has crecido y mis ganancias. Y me dice: no, vete de aquí porque te voy a llamar a la policía, yo no tengo dinero para darte a ti, no me molestes más. Digo, ¿qué estás hablando? Y cuando veo, sale mi mujer. Digo, bueno, ¿y qué hace mi mujer aquí? Y veo el niño también, y le pregunto por el niño y dice: sí, es el niño, pero él no quiere saber de ti y le manda al niño que se manda para el cuarto. Y yo me voy de ahí porque yo no quiero problemas. Ya yo pasé, cumplí con la sociedad y lo que quiero es irme. O sea que tu mujer ahora es mujer de él. Mujer de él ahora. Y tu hijo ahora es hijo de él. Ahora es hijo de él, doctor. Imagínese tú hasta dónde llegado descarado. Pero todo tiene su explicación, doctora. Discúlpame la palabra. Y entonces me imagino que tú debes tener hasta una orden de deportación. Tengo una orden de deportación. Entonces, como el día 27 de febrero tengo que verme ante un juez de inmigración, yo quisiera que me den mis 60.000 pesos que yo le presté para yo poder ir para este país. Prefiero irme para China, para Alaska, con mi dinero, pero que me lo dé este tipo. Que encima que se ve mi dinero, se ve mi mujer. Ok. Y mi hijo, que no lo puedo ver. Entonces vamos a analizar esta situación aquí. Bueno, aquí está la notificación de que tienes que presentarte frente al juez de inmigración. Entonces, estoy viendo aquí el contrato préstamo que hiciste con él. Ahí está la firma. A que van y dice: Miguel Hernández presta $60.000 a Carmelo con la intención de que este dinero sea devuelto en cualquier momento que el prestamista decida, independientemente del valor de la compañía que tienen en común en este instante. O sea, tú lo que le estabas diciendo aquí era, sin importar la compañía, cuando yo te pida los 60.000,
Tú me lo tienes que dar inmediatamente. Esos eran los términos. Sea ganancia o no sea ganancia. Esos eran los términos del contrato. Del contrato. Ok, Sí, perfecto. correcto. Y me están dando también la copia de un recibo de una compra de una propiedad de bienes raíces por la suma de $60,000 como el depósito inicial. O sea, que tú me estás insinuando que él compró su casa con los $60,000 que eran tuyos. Con mi dinero, doctora, correcto. Ok, perfecto. Ok. Bueno, Carmelo, ¿cómo respondes a la demanda? Porque esto está clarísimo. Doctora Pola, inicialmente yo considero, me siento totalmente mal por todo lo que ha sucedido. Ok, pero todo tiene su explicación. Inicialmente es verdad, yo le debo a él esos $60,000, que él en su momento que tuvo ese percance que ya evidentemente estaba preso, todo sucedió porque todos pensábamos que era una situación de casi 2 años. ¿Ok? Después nos enteramos que no iban a ser 2 años, que él me pide a mí el favor o sea, me entrega el dinero. Me entrega el dinero para que yo lo invierta en esta compañía específica, que era una compañía de techos. ¿Ok? Yo no tengo ningún problema de pagarle el dinero, pero en este momento yo no tengo un centavo para pagarle. ¿Por qué? Porque aquí tengo la prueba de que la compañía aproximadamente tiempo después que él me dio ese dinero, yo lo invertí en la compañía, como aquí consta. No pero ninguna compañía, doctor, resulta ser de que la compañía cae en quiebra. Yo tengo aquí una bancarrota de la compañía, prueba de la bancarrota de la compañía. Ahora, los términos del contrato de préstamo no le importa. Correcto, si tú te vas en bancarrota, yo no tengo ningún problema con eso. Si a la compañía le va bien o mal, yo nada no tengo de eso ningún problema importa. con eso. Yo le quiero pagar su dinero. Ajá. ¿Ok? En este momento no tengo dinero para pagarle. ¿Ok? Entonces, resulta ser de que los 2 años se convierten en 10. Él me pide el favor de que en el tiempo que él va a estar en la cárcel, yo me haga cargo tanto de mi mujer y mi niño, su esposa como de su hijo. Para que te la llevara. De su hijo de 4 años, que bastante que te ayudé. Eres un malagradecido. Okay. Yo lo estuve visitando a él, evidentemente, llevándole dinero. Por 2 años, ajá, sí. Me acercaba hasta la cárcel a depositarle dinero en la cuenta que a ellos le abren en la cárcel. Exacto. ¿Correcto? Y lo visité, pero es verdad, después de 2 años, cuando la compañía cae en bancarrota, yo no lo fui a visitar más. Ok. Porque no tenía ningún dinero que llevarle. Dinero fue la inversión que hizo yo en la casa. me veo obligado de hacer un préstamo para poder montar una compañía de fabricación de medicamentos, todo lo que son vitamínicos, pastillas para el colágeno, pastillas para, usted sabe, para el aumento, el tipo pero todo natural, de productos correcto, naturales. De productos naturales, exacto, correcto, doctora. Pero no fue muy bien, no fue muy bien, hubieron muchas ganancias, por las cuales, con esa ganancia, pagamos la casa que actualmente vivimos. Ah, te paga la casa. La casa está paga, dio dinero para pagar la casa en la cual vivimos. No ninguna empresa, correcto. Fue down payment a la casa. Ajá. Pero no vivo yo solo, vive yo entiendo, doctora, la situación no se dio como yo no tenía ni siquiera intención. Ven acá, Carmelo. Tú me estás tratando de decir que tú le has mantenido el hijo y la mujer a él todos estos años. Doctora, y se que dio ahí todo está el poco a precio, poco. Ahí está el precio de los $60,000. Doctora, se dio todo pero ella poco no es tu a poco. mujer ahora. Sí, su mujer. Sí, es tu no lo voy a mujer. negar. Se dio poco a poco porque yo no tengo hijos. Ajá. Él dejó a ese niño de 4 años. Entonces, él me pidió que viera por ese niño un niño que no era mío. Perfecto, si él no ha venido a quejarse de nada de eso. La situación se fue dando poco a poco. Okay, pero, a medida que yo... Escúchame. Perdón. Esto no tiene nada que ver con los $60,000 de este hombre. Doctora, la compañía que abrimos, en este momento yo tengo como la publicidad y todo lo que fue el marketing, se nos vino abajo. Yo tengo en este momento $100,000
de productos en el warehouse. ¿Y a mí qué en me este importa? caso, ¿Y que qué? yo le he dicho a él que yo le quiero pagar su dinero, que le puedo dar inclusive todos los pesos en productos para que pastillas, para que él me lo No, pueda él no es vendedor de productos naturales. Él vino a buscar su dinero. Yo no quiero que pastillas, quedó ni lo que tú tengas en el almacén claramente ese en el guardado. estipulado aquí. En este momento en no hay el dinero, doctora. Ah, no yo hay le quiero dinero. pagar en la manera Ok. como... Porque yo entiendo su situación. Perfecto. Entonces, ¿Me esa es tu entiende? respuesta. Y el hijo me imagino que te considera su padre. Correcto. Porque lo doctora. criaste por 10 años. Correcto. O sea, has pasado más tiempo con él que este señor. Bueno, puedo verlo por las cosas que le han metido él y Y la que señora conste que de la él. casa no es mía. La Imagínate. casa es mía con su ex y su hijo. El título está a nombre de los tres. No, el título está a nombre mío. Ahí está, la Pero, casa es suya. pero correcto, doctora. Usted lo que me está diciendo Pero es que le da evidentemente albergue, es- que le da pero albergue a su pareja allí vive su hijo, y al doctora. hijo de su pareja. Ahí es donde ha vivido su Ay, hijo. tú Ahí sigues es donde tratando ha de vivido la persona insinuar que él me ha que le dicho has hecho un que favor a que le él. hiciera el Por favor, favor por de 10 No le años. hiciste con mi ningún mujer y con favor. mi hijo, con mi Tú te dinero. enamoraste de ella y vives con Las ella porque cosas, te gusta. no le digo que no fue el momento, o Testigo sea, del demandante, se por fueron dando. favor. No me gusta que me caractericen las situaciones a la conveniencia de las circunstancias, porque eso no está bien. Doctora, eso no estaba en los planes. Eso se fue dando poco a poco. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su ¿Y tú qué nombre? haces aquí? Yanira. Ah, Yanira, ¿quién es? ¿Tu pareja? sí. Sí, mi doctora. O sea, Mujer, doctora. o sea, la Mi esposa... esposa, la que era mi esposa, que era esposa la del ex papá. esposa del demandante y ha venido a apoyar al De demandante. ricachón de dinero aquí. Sí, doctora. El problema es que yo he tratado de convencer a Carmelo para que venda la casa, que tiene buen valor, y le pague a mí de sus $60,000, que es Pero tú estás normal. loca si ahí es donde vives tú. No, pero él es el padre de mi hijo y como quiera que sea, tú tienes que entender también. En el momento que él cayó preso, él te confió ese dinero. Doctora, aquí lo que, Y ahora lo él que está sucede pidiendo es su que dinero. en el momento de que él salió de la cárcel, él la tiene, ella se siente amenazada por él. No, yo no estoy amenazada por ningún amenazada. Y yo es no por eso, amenazaba a porque eso mismo que ella me está Lo diciendo que en este momento no lo le has estaba puesto al pensando niño antes. también, como lo has puesto a ella. Y No ella lo estaba puesto al niño, pensando que yo antes. no puedo ver al Él niño. ha estado amenazando la ha estado amenazando a ella y al niño. No, yo no me las ¿Tú Tú la tienes estás una relación amenazando. con Carmelo? Sí, él es un hombre muy Yo lo que tranquilo, quiero es que me buen vuelva hombre, a pedir. buen Le tiene padre. miedo, todo, ha sido pero buen él padre. es el padre de mi hijo. Pero ha sido buen padre. Sí. Realmente no será el padre biológico del Sí, niño, pero pero si él vamos a hablar del entiende. padre, realmente es él. Sí, sí. Él en que ha estado realidad, ahí 10 años sí. con el niño, lo ha Se ha criado. portado muy bien con el niño y él es buen hombre, yo no lo puedo negar, o sea, pero él me tiene que entender también. Pero dile la verdad que Porque te tiene Miguelito amenazada. tiene razón, él tenía su dinero, él lo confió, le puso argumentos, él le dijo que por favor ese dinero lo invirtiera para cuando él saliera ¿A ti alguien tuviera te un ha amenazado? respaldo. No, para nada. Nadie te amenazó. No. Doctor, y con respecto al niño, el niño es el que no lo quiere ver a él. No quiere verme, El doctora, niño porque es él es que le yo he mete hablado con el niño, cizaña en la doctora. cabeza, El imagínate niño tú. no lo Ok. quiere Si ver ese porque no lo niño, reconoce. si ese hubiese sido buen amigo mío, le hubiese Momento. puesto buenas cosas al El niño niño en la no, cabeza. Ya. yo he Con el tratado padre. de hablar con él y el niño no quiere momento. hablar con él. ¿Quién es tu testigo? El niño, doctora. El niño. ¿Usted me da permiso Sí. para que el niño Sí, pase? claro, sí. Pasemos al niño. Hola, Hola, ¿cómo te llamas? Wilmer. Wilmer, mucho gusto conocerte. Hola, señora. Aquí tengo papeles que yo encontré en mi casa y quiero que usted los vea. A ver, hijo, ven acá. ¿Qué tienes ahí, A papá? ver, ya, tranquilito, tranquilo. A ver. Como usted puede ver, son boletos de pasaje. Estos son boletos de pasaje a Costa pasaje a Rica. dónde? Ujú, y en uno de esos boletos está mi nombre. Y la fecha es... Pero antes de Y la son cita... pasajes para Costa Rica, doctora. Y hay uno a nombre de él, Con uno a nombre de él. tuyo y ¿Cómo uno es a eso? nombre de Yanira. Y uno a nombre tuyo. ¿Con él? Sí. Y entonces, O sea, como que bueno, los yo tres no se sé. van... ¿qué guachafita es Mira, esta? tú sabes bien lo que pasó. Y te vas 2 años antes de la después, fecha por de culpa migración. él, Ah, mira, tú güey. no sabías. Oh, te Ahora estás que sí. complicando. O sea Pero, que yo he señora, perdido 10 yo no años de quiero mi vida. cambiar. No, Ok, no, un momento. Dime tú. Señora, yo no quiero ir con ellos. Con este hombre que yo no conozco. Y sé Mira, que mi no mamá va, conoce pero porque lo que le ha dicho es- Carmelo es mi padre. Él es el que me crió. Y no me quiero ir de donde yo conozco y que yo tengo amigos, que fue mi hogar, donde yo estuve criado. Yo no ¿Cómo quiero todo ir con tiene, ellos. O sea, que tú te Cabrón. sientes cómodo estando con Carmelo. Sí, él es mi padre, el que me crió.
Ok. Tu papá soy yo, papá. Yo siempre te he dicho que tu papá se llama Miguel. Eso es tu Eso, padre. doctora, ¿qué significa esto? Señora, déjeme decirle una cosa. Este niño yo lo respeto. Es muy bueno. Porque es un chico que se ve que es correcto, es respetuoso. Él está Todo lo que bien necesita, doctora, situado. se le Este he niño dado. está bien ubicado. Todo, tú no estabas ahí. Y yo no creo que debemos de no faltarle el respeto a su opinión, porque yo creo que es una opinión sólida. Tomo en consideración lo que me has dicho Tremenda y todo malagradecida. bien. Vamos a pasar, por favor, a la abogada Lisette Sierra. Párate ahí al lado de tu No es mamá. ser malagradecida, el corazón es así, imagínate. Tú siempre lo has sabido, no te hagas, que eso no es nuevo. ¿Qué es lo que él siempre ha sabido? Que tú Que yo estabas siempre enamorada estaba de enamorada Miguel. Si yo estaba esperando a Miguel muy bien, lo que pasa ¿Y es que él por qué empezó a pasar dejaste de irlo a ver a la prisión? Porque no tenía dinero. Carmelo empezó en crisis de dinero. Pero empezó a un faltar momentico, si él, para ir a él era el visitar que a me alguien no hay que ayudaba. tener Él dinero. estuvo los primeros años muy lejos de aquí. Después fue que bajó a Florida. Ya yo no tenía acceso de ninguna manera con el niño chiquito sin trabajo de poder llegar a Doctora, donde yo nada les estaba. ha faltado mientras él no estaba nada. vivo. No me lo tienes Nada que les ha decir. faltado. No me lo tienes Tuyo. que decir. Con Ok. mi dinero. Ok. Doctora, vamos a hablar de la deportación de un cubano. ¿Se efectúa, no se efectúa? Ahora mismo, las personas que están deportadas a Cuba, ¿los mandan a Cuba? Muy poquitos son enviados a Cuba. Normalmente lo que sucede, obtienen una orden de deportación y como no están deportando generalmente a los cubanos, reciben lo que se llama una orden de supervisión y anualmente reciben permiso de trabajo y renuevan esa orden de supervisión. Entiendo, que me deporte el perfecto. loco, eso prefiero irme yo, porque me dé mi dinero. Y claro, bueno, ya tú tienes pasajes para irte a Sí, Costa mamá, Rica porque sin dinero no puedo ir por ningún antes de lado. la fecha Tremendo de descarado. con inmigración. O sea, que tú te venda la estás casa y venda los autodeportando a un tercer país. Que me imagino que es una opción que él tenga, ¿verdad, doctora? Sí, él sale y no regresa nunca más y ya. Y ya, y se acabó el problema. Muy bien. Decisión del caso. Esta es una deuda que vale la pena pagarla. Son cosas que uno dice, mira, esto yo me lo voy a quitar de encima. Tú tienes una casa paga, que Carros vale exóticos. más de $60,000. Tú puedes ir a un banco, poner esa casa de colateral o sacarle una hipoteca de $60,000 que te la van a dar así, en un abrir y cerrar de ojos, porque tienes un colateral limpio, valorado en mucho más que el préstamo. Y yo te diría a ti que tú en 10 o 15 días puedes tener ese dinero para que se lo pagues a él y salgas de esta situación. En vista de la situación, doctora, a mí no me importa, porque realmente la casa era de ellos, no mía. Menos mal que se A mí movió. ya no me importa venderla. Menos mal que se... Entonces, venderla se va a demorar más. Y es tu casa, está tu nombre. Y tú tienes una deuda donde inmediatamente tienes que darle los $60,000. Hazlo y págale el dinero en menos de 15 días. Gracias, He doctora, dicho, que Dios la bendiga. caso cerrado. Tenía apenas techo y para ayudarlo quería traerlo para acá. Yo estoy demandando a mi hermana que me deje